Jeffrey Epstein pasó de ser un profesor de física en una escuela de Nueva York a convertirse en un financista multimillonario con conexiones en las altas esferas del poder. Pero detrás de esta fachada de éxito, se escondía una red de abusos y manipulación que hoy sigue sacudiendo al mundo. En este documental, exploraremos su historia basándonos en documentos judiciales, investigaciones oficiales y reportes periodísticos verificables. Esto es Mundo Criminal. Epstein nació en 1953 en Brooklyn, Nueva York. Tras estudiar física en la Universidad de Columbia, trabajó como profesor en la Dalton School, una exclusiva institución privada. Sin embargo, todo cambió en los años 80 cuando incursionó en el mundo de las finanzas. Aunque nunca explicó cómo amasó su fortuna, estableció vínculos con figuras como Leslie Wexner, dueño de Victoria's Secret, quien lo nombró gestor de su patrimonio. A pesar de su aparente éxito público, su faceta privada comenzó a mostrar sombras inquietantes. Desde los años 90 surgieron denuncias sobre conductas inapropiadas. Por ejemplo, en 1996, una joven de 16 años lo acusó de abuso en Las Vegas. Pero aquí está lo curioso. Pese a las pruebas, el caso fue archivado, casi como si alguien hubiera movido hilos para protegerlo. Epstein, sin detenerse, siguió ampliando su red, utilizando su avión privado, el Lolita Express, y su isla en el Caribe, Little St. James, como escenarios para sus actividades. Little St. James es una pequeña isla privada, ubicada en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, un archipiélago al noreste del Caribe, cerca de Puerto Rico. Esta región, conocida por su belleza tropical, incluye islas como St. Thomas, desde donde Little St. James es fácilmente accesible en bote. Epstein compró esta isla en 1998 y rápidamente la convirtió en un refugio ultrasecreto conocido por los rumores sobre fiestas extravagantes y actividades ilegales. Muchos la llamaron Isla de las Lolitas, debido a las acusaciones que la rodeaban. Documentos judiciales revelan que Epstein atraía a jóvenes de entornos vulnerables, ofreciéndoles dinero por servicios como masajes. Sin embargo, estas interacciones a menudo escalaban hacia situaciones más graves. Según investigaciones, las víctimas sentían que no serían creídas debido al poder y las conexiones de Epstein. ¿Pero cómo mantenía Epstein tanto control? Aquí es donde entra el lado más oscuro de su operación. Ex-empleados han descrito un sistema de vigilancia. Cámaras en habitaciones y salones que Epstein usaba, según ellas, para grabar a sus invitados. Estas grabaciones, alegan, le servían para chantajear a personas influyentes. Sin embargo, ninguna de estas cintas ha sido encontrada oficialmente. La primera gran caída de Epstein comenzó en 2005, cuando una madre furiosa denunció que su hija de 14 años había sido abusada en su mansión de Florida. La policía allanó el lugar y encontró algo escalofriante. No solo fotos de menores desnudas, sino también un libro de registros con nombres de víctimas y pagos realizados. Sí, como si fuera un contable llevando cuentas, pero de horror. Pero aquí viene lo interesante. Pese a las pruebas, el caso fue manejado de manera muy peculiar. En 2008, Epstein logró un acuerdo judicial que muchos calificaron como un milagro. Se declaró culpable de cargos menores, evitando una condena federal, y solo pasó 13 meses en una cárcel, pero no cualquier cárcel. No, señor. Tenía su propia suite VIP en Palm Beach, donde podía salir durante el día bajo un programa de trabajo comunitario. ¿Y saben qué? Algunos días ni siquiera aparecía, y nadie parecía hacer nada al respecto. Durante esos años, Epstein siguió viviendo como si nada hubiera pasado. Seguía organizando fiestas extravagantes en su mansión de Nueva York o en su isla privada, Little St. James, conocida como Isla de las Lolitas por los rumores que la rodeaban, y mientras tanto, sus abogados trabajaban duro para mantenerlo alejado de problemas mayores, hasta que en 2019 las autoridades federales decidieron reabrir el caso. Esta vez no sería tan fácil para él. En julio de 2019, Epstein fue arrestado nuevamente, esta vez acusado de tráfico sexual interestatal. Los cargos eran graves.
Se le acusaba de haber organizado una red de explotación que involucraba a menores en múltiples estados. A diferencia de su acuerdo judicial anterior en 2008, esta vez enfrentaba la posibilidad de décadas en prisión. Sin embargo, su situación legal pronto dio paso a un nuevo capítulo lleno de controversias. Poco después de su arresto, Epstein fue encontrado inconsciente en su celda tras un supuesto intento de suicidio. Fue trasladado al hospital, y aunque sobrevivió, regresó a la cárcel bajo supervisión especial. Según las normas, debía estar bajo vigilancia constante para prevenir otro incidente. Pero aquí es donde las cosas se complicaron aún más. Menos de 2 semanas después, Epstein fue encontrado muerto en su celda del Metropolitan Correctional Center. La versión oficial señaló que se trató de un suicidio por ahorcamiento. Sin embargo, surgieron numerosas preguntas incómodas. ¿Cómo pudo ocurrir esto si estaba bajo supervisión? ¿Por qué las cámaras de seguridad cerca de su celda no grabaron lo sucedido? Expertos forenses señalaron inconsistencias en las lesiones de su cuello, sugiriendo que podrían ser compatibles tanto con suicidio como con estrangulamiento. Estas dudas alimentaron rápidamente teorías de conspiración. Algunos especularon que Epstein había sido silenciado para proteger a personas poderosas mencionadas en sus supuestas listas de contactos. Otros cuestionaron la gestión de su custodia por parte de las autoridades penitenciarias. Lo cierto es que su muerte dejó más preguntas que respuestas, y el mundo entero seguía obsesionado con una sola pregunta. ¿Qué secreto se llevó Epstein a la tumba? Los registros de vuelo de Epstein revelan que figuras como Bill Clinton viajaron en su avión más de 20 veces. Clinton ha negado cualquier conducta inapropiada, y no hay pruebas de su participación en actividades ilegales. Pero aquí es donde las cosas se complican aún más. Según investigaciones, Epstein no solo abusaba de las jóvenes, también las utilizaba como herramientas para manipular a figuras poderosas. Según las acusaciones presentadas por Virginia Giuffre, el príncipe Andrés sabía que ella era menor de edad en el momento de los supuestos encuentros. Giuffre afirma que Epstein la utilizaba como una herramienta para ganarse acceso a figuras influyentes. Algunos ex-empleados afirman que Epstein filmaba estos encuentros con cámaras ocultas en sus propiedades, posiblemente para chantajear a sus invitados o asegurarse de su lealtad. Aunque ninguna grabación ha sido oficialmente encontrada, esta estrategia habría permitido a Epstein tejer una red de influencias donde todos tenían algo que esconder, y él tenía el control total. Aunque el caso contra el príncipe Andrés fue archivado en 2022, el testimonio de Giuffre mantiene viva la controversia. Es crucial recordar, presunción de inocencia hasta que un tribunal determine lo contrario. Durante su campaña presidencial de 2024, Donald Trump prometió desclasificar los documentos relacionados con Jeffrey Epstein si volvía a ganar la presidencia. Sin embargo, en febrero de 2025, algunos periodistas recibieron lo que supuestamente era la lista tan esperada. Pero aquí está el problema. Según las primeras revisiones, parece ser prácticamente la misma lista que ya se había filtrado años atrás. Nombres conocidos como Bill Clinton, el príncipe Andrés y otros aparecen mencionados, pero sin nuevos detalles reveladores. ¿Fue esto solo una maniobra política? Mientras tanto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos enfrenta crecientes presiones por parte de organizaciones de derechos humanos, familiares de las víctimas y sectores de la sociedad civil para investigar a fondo las múltiples irregularidades que rodearon la custodia de Jeffrey Epstein, así como las filtraciones selectivas de documentos relacionados con su caso. Estas demandas incluyen esclarecer cómo fue posible que Epstein muriera en circunstancias tan cuestionables mientras estaba bajo supervisión federal, revisar los protocolos de seguridad que se rompieron, y determinar si hubo negligencia o complicidad por parte de funcionarios encargados de su vigilancia. Además, se pide transparencia sobre quiénes han tenido acceso a los archivos clasificados del caso, y qué información clave sigue siendo retenida al público, lo que ha generado desconfianza generalizada hacia el manejo oficial del caso. El caso Epstein expone las grietas en sistemas de poder que protegen a las élites. Aunque algunos cómplices han sido condenados, muchas preguntas persisten. ¿Qué hay en los documentos redactados? ¿Quiénes más estaban involucrados? Este documental no tiene todas las respuestas,
pero busca recordar que detrás de cada titular hay víctimas reales. Como sociedad, debemos exigir transparencia y justicia, sin caer en rumores infundados. Es importante aclarar que aparecer en la lista de Epstein, ser fotografiado con él, o incluso haber viajado en su avión privado, no implica necesariamente complicidad en los delitos que se le atribuyen. Epstein era un hombre conocido en círculos influyentes, y muchas personas se relacionaban con él por sus conexiones o negocios legítimos, como asesorar a millonarios y gestionar patrimonios. Sin embargo, aunque existen rumores y testimonios de víctimas reales, es fundamental recordar que son los tribunales quienes deben juzgar y decidir sobre cualquier implicación legal.